espero hayan tenido una bendecida semana, un excelente día. Y espero que si esta semana fue de éxitos y de bendiciones, la que venga sea mucho mejor. El tema que vamos a tratar es la carta. En este tema nosotros vamos a ver lo que es las características de una carta. Primero vamos a ver la definición, cuáles son las partes principales de la carta, las características, ¿verdad?, que debe tener, debe presentar una carta, cuántas clases de cartas hay y a la que ustedes deben, ¿verdad?, estar muy atentos, saber cómo redactar la carta comercial. Cuando nosotros hablamos de carta, nosotros decimos que carta es un medio de comunicación escrita, ¿verdad? Nosotros enviamos por medio de la carta un mensaje a otra persona. Cuando nosotros vamos a redactar una carta y nosotros queremos enviarle a esa persona un mensaje, nosotros lo debemos de hacer con un mensaje directo, con un mensaje sencillo, con un mensaje claro. Y el tono dependerá del tipo de relación, ¿verdad?, que exista entre el destinatario y el propósito de la carta. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿verdad?, depende de cómo sea el trato que nosotros tengamos con esa persona, asimismo va a ser el tono que a nosotros nos vamos a referir a la carta. Entonces, una vez que ya tenemos claro que la carta es un mensaje escrito, ¿verdad?, que se le envía a otra persona, nosotros, ¿verdad?, ahora vamos a ver cuáles son las partes principales de la carta. Para iniciar una carta, nosotros debemos colocar el lugar y la fecha. Debemos colocar el lugar y la fecha. Luego que ya tenemos ubicado el lugar y la fecha, vamos a poner el destinatario, la dirección y el saludo. Cuando ya tenemos, ¿verdad?, vamos a ubicarnos de manera, vamos a imaginarnos una hoja, ¿verdad?, donde nosotros tenemos, ¿verdad?, la fecha, el lugar y la fecha, el destinatario, la dirección, el saludo. Nosotros en la parte de acá vamos a tener el cuerpo o contenido de la carta. Cuando nosotros vamos a hablar del cuerpo o hablamos del cuerpo o el contenido de una carta, es lo que nosotros vamos a manifestarle a la persona a la que nosotros le estamos enviando el escrito. Luego, ya nosotros escribimos lo que necesitamos, ya nosotros dijimos, ya nosotros solicitamos, pedimos, ofrecimos, no sé qué cosas podemos aquí. Nosotros nos despedimos y firmamos y colocamos el nombre y el cargo. Hay cartas en donde nosotros podemos colocar una palabra que se llama anexos. ¿Qué son anexos? Son documentos que se adjuntan a las cartas. Se escribe la palabra anexo y el nombre del documento que va allí adjuntado. Iniciales se refiere a las iniciales de la persona que firma. A la persona que firma, entonces estas iniciales de esa persona que firma va en mayúscula. Y la persona que escribe la carta o la carta escrita va en minúscula. Como les decía al inicio, existen varias clases de carta. Existen las clases de carta familiares, las sociales y las comerciales.
Por ser ustedes estudiantes de comercio, es lógico, natural, obvio que a usted le va a corresponder, ¿verdad? Redactar cartas comerciales por el cargo o el trabajo o la profesión que usted ha adquirido. No quiere decir esto que usted, porque es un secretario o un gerente, usted no va a escribir una carta familiar. Eso no lo quiere decir. Usted lo va a escribir. Usted puede escribir una carta familiar o una carta social, pero en este momento lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que usted tenga claro es que es una carta comercial. Y vamos a ver que la carta comercial en las actividades comerciales existen de venta, de cotización, de pedido, de reclamo y de solicitud. Vamos a ver cómo deben ir estas cartas. Deben ir mecanografiadas, escritas a máquina o a computadora. Esto es el caso de la carta comercial que está empleada en las actividades comerciales, ¿verdad? Ya les dije que existen de venta, de cotización, de solicitud, de reclamo, de cotización. ¿Cuál es la estructura de la carta comercial? ¿Qué debe ir en esa estructura? Un encabezamiento. El encabezamiento, ¿qué dice el encabezamiento? ¿Qué me dice a mí ese encabezamiento? ¿Qué contiene ese encabezamiento? Bien, como es de una empresa y la carta va a salir de esa empresa, debe ir el membrete. Contiene el membrete. Contiene el lugar y la fecha, la dirección del destinatario y el saludo. ¿Ya? Dentro del encabezamiento nosotros vamos a encontrar que contiene el membrete, el lugar y la fecha, la dirección del destinatario y el saludo. Otra estructura de la carta comercial es el membrete. ¿Qué es el membrete? Bien, un membrete es el diseño particular. Diseño particular de la empresa. ¿Qué incluye el membrete? El nombre de la empresa, la dirección, el teléfono, fax, correo electrónico y en algunos casos el logo, que es el dibujo y el eslogan de la empresa. Eso es membrete. Es el diseño particular, ¿verdad?, que tiene la carta, donde se va a incluir el nombre de la empresa, la dirección, el teléfono, el correo, el fax, en algunos casos el logo, que es el dibujo, y el eslogan de la empresa. Vamos ahora a ver otra estructura y es el cuerpo o contenido de la carta. En esta parte nosotros vamos a colocar la introducción, ¿ya? El núcleo y la conclusión. Recuerden que la carta que nosotros vamos a redactar no debe tener muchos párrafos largos, debemos ir directo, debemos ir al grano, debemos ser breves, conciso y preciso, sin caer en lo que podemos decir o señalar que es algo que no sea dentro de lo adecuado. Por mucha confianza que uno tenga con la persona, ¿verdad? Debemos ser muy cuidadosos en esta parte, pero sí ir al grano, ser preciso, conciso a lo que nosotros queremos ver. El cierre.
¿Qué es eso de cierre? Es el final de la carta. Contiene la despedida, contiene la firma, el nombre y el cargo. Jóvenes, ustedes aquí deben estar claritos, deben estar atentos. ¿Por qué? Porque ustedes van a redactar este tipo de documentos siempre. Siempre en la empresa usted va a tener que redactar este tipo de contenido. Bien, ya vimos la definición, las partes de la carta, ya vimos la estructura, ahora vamos a ver cuáles son las características de una carta comercial. Bien, ella debe ser redactada en forma clara, precisa, breve, sencilla y de acuerdo a las normas gramaticales, recordando, ¿verdad?, todas las normas gramaticales y saber cuándo debemos escribir una palabra y cuándo no, cuidar mucho nuestro léxico, nuestro vocabulario, las palabras que nosotros vamos a utilizar. Si desconocemos el significado de la palabra, no podemos, ¿verdad?, anotarla. Debemos ser claros, debemos ser sencillos. ¿Por qué? Porque en una carta, si tú hablas mucho, dices mucho, la persona que está leyendo la carta va a decir o va a pensar, esto, ¿qué es esto? No, esto no es interesante y no va a terminar de leerla. Y una de las características de la carta comercial es la claridad. ¿Qué se entiende por claridad? Aquí lo presenta el contenido. Por medio de se presta solo una interpretación, permitiendo así al lector su comprensión inmediata. Es decir, debemos ser claros en lo que queremos expresar. Debemos ser precisos, concisos, debemos ser sencillos. Claro, debemos saber a qué persona nosotros le vamos a dirigir la carta, porque tampoco podemos ser tan confianzudos y, ¿verdad?, ir por decir algo. En cuanto a la precisión, se refiere con exactitud en lo que es la expresión, dejando de lado las palabras innecesarias. No debemos estar escribiendo palabras que no son necesarias. Debemos escribir las palabras que de verdad se concentran en lo que uno quiere decir y lo que en realidad esto requiere. Cuando nos hablan de la brevedad, las cartas deben hacerse tan cortas como sea posible. Tan cortas como sea posible, pues las comunicaciones excesivamente largas hacen perder el tiempo al que la escribe y al que la lee. Eso se los había dicho antes. Entonces, debemos escribir lo más corto posible. Debemos escribir, ¿verdad?, lo que de verdad es importante. Hablando ahora de la sencillez, significa separar en forma espontánea utilizando palabras de uso normal y de fácil comprensión, evitando, ¿verdad?, el empleo de términos vulgares o muy rebuscados. Eso también se los había dicho, que no debemos utilizar palabras técnicas porque a veces no entendemos el significado o a veces la persona que la lee, eso va a depender de la persona. Pero presten atención, tampoco podemos caer en lo vulgar, no podemos estar escribiendo palabras porque conocemos a la persona, vamos a entrar en algo de confianza y vamos a hablar como si estuviéramos, como si nos hubiésemos encontrado en la calle y nos estamos saludando y ahí comenzamos a la comunicación. Propiedad.
es el uso de las palabras más adecuadas. Debemos utilizar con propiedad esas palabras, ¿verdad? Que de verdad nosotros vamos a querer, qué es lo que necesitamos, qué es lo que con esta carta nosotros queremos, a qué debemos llegar, de acuerdo al significado. Corrección es la última característica. Es el empleo adecuado de los signos y normas gramaticales que le permiten el uso correcto de nuestro idioma. Aquí van a entrar, ¿verdad? El uso de las mayúsculas, el uso adecuado de los signos de puntuación, todas esas cosas, esos detalles, nosotros debemos cuidarlos. Nosotros debemos tener, ¿verdad? Y saber cuándo debemos redactar una carta y cómo lo debemos hacer. Debemos tener mucho cuidado a la hora de redactar una carta comercial. Cuando vamos a solicitar algo, cuando vamos a pedir algo. Entonces, aquí ustedes pues no se queden con lo que la profesora Marixenia les dice o lo que el módulo les dice, les señala. Usted busque, investigue, escudriñe, haga, emplee, busque la forma que usted necesita, ¿verdad? Quiero tener claridad, quiero tener precisión, quiero tener brevedad, quiero tener sencillez, propiedad, corrección, quiero escribir bien, quiero redactar bien, quiero estar bien. Entonces, usted busque, investigue las partes principales de la carta, lugar y fecha, destinatario, dirección, saludo, contenido, despedida, firme, nombre. Recuerden que también en la carta comercial nosotros podemos colocar un anexo, ¿verdad? En la carta comercial, en las que nosotros utilizamos en las actividades comerciales, existen de venta, de cotización, de solicitud, de pedido. Y tener mucho cuidado a la hora de cuando la estructura de la carta comercial, que dentro de la estructura está el encabezamiento que contiene el membrete, el lugar y la fecha, la dirección del destinatario y el saludo. Dentro del membrete nosotros vamos a encontrar el logo de la empresa, que es el dibujito, el diseño particular, incluye el nombre de la empresa, la dirección, el fax, el correo, el eslogan. Dentro del cuerpo o contenido nosotros vamos a encontrar la introducción, el núcleo y la conclusión, que todo debe ser preciso, conciso. Entonces, jóvenes, cuando vamos a cerrar la carta, ¿verdad? Tenemos que es el final, que contiene la despedida, la firma, el nombre y el cargo. Jóvenes, queda ahora en manos de ustedes el buscar información acerca de este tema, investigar, ser un estudiante investigativo le va a traer a usted el éxito, porque usted va a saber redactar, va a saber llevar mejor todo con claridad. Esperamos que la clase del día de hoy haya sido del agrado, que haya llenado las expectativas, que usted tenga algunos conocimientos acerca del tema y que usted pueda en un momento dado redactar de la mejor manera. Bendecido día, bendecido fin de semana, que tengan éxitos en esto, se les aprecia mucho. Hasta la próxima clase.